Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la Parashá Vayehi. Como les había dicho, se encontraba en Bereshit 47:28 y termina en Bereshit 50:26, o Génesis 47:28 a Génesis 50:26. Vamos a empezar la segunda parte con lo que son las bendiciones que tenía Israel o Jacob para todos sus hijos. Entonces vamos a empezar. No me voy a tratar de no detener mucho porque esto es muy amplio. El otro año, con la ayuda de Hashem, podemos hacerlo más, la otra parte que nos hace falta, o pues entre semanas, no sé. Pero voy a tratar la manera de correrlo porque es mucho, no importa por mí, pero no quiero que se extienda mucho el video. Así que vamos a empezar con la bendición que le da Israel a su hijo Rubén, su primogénito de ley, por decirlo así. Y dice: Reubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y mi primer vigor, superior en rango y superior en poder, impetuoso como el agua. No serás superior porque subiste a la cama de tu padre. Luego profanaste al Dios que elevó mi lecho. Esa es la bendición que le da Israel a su primer hijo. No es tan larga, pero tiene muchos detalles. Vamos a leer un poquito acerca de esa bendición. Y dice: mi primogénito eres tú, dice. Jacob empieza contando que Reubén, siendo el primogénito, tendría que haber recibido el derecho al sacerdocio, o sea, en rango, ¿eh? Y la monarquía, por ser el primogénito, pero el sacerdocio lo recibe Leví y la monarquía la recibe Yehudá. Ok, y ella dice: impetuoso como el agua, dice. Jacob le dijo a Reubén: perdiste tu derecho de transformarte en líder del pueblo por la impetuosidad con que te apresuraste a dar rienda suelta a tu ira. Ese es en el incidente que hubo con Bilhá, una de las esposas, por decirlo así, de Jacob, que era la concubina de Rachel, si no me equivoco. Cuando dice: cuando subiste a la cama de tu padre, eso está en Bereshit 35:22, por si quieren recordarlo, qué fue lo que pasó. Dice: exhibiste precipitada imprudencia como la de las aguas que fluyen en rápidas corrientes, que avanzan desenfrenadas y causan daño sin pensar en las consecuencias. Y por eso no serás superior, porque dices, eres superior, pero después le dice: pero no lo vas a hacer. No serás superior. No te mereces oficiar, dice, en los encumbrados puestos que te habían sido asignados, según Rashi. Pero dice: pero debido a que pecaste, hijo mío, se le confiere la primogenitura a Yosef, la monarquía a Judá y el sacerdocio a Leví. Rambán comenta que Rubén fue castigado medida por medida, dice. Él se proponía evitar que Jacob tuviera hijos con Bilhá, porque ellos también recibirían una parte en la herencia familiar. Su castigo fue que perdió la porción doble que le correspondía de la herencia en su condición de primogénito. Y hay muchos más detalles acerca de esto. Luego sigue la segunda bendición y Jacob las junta, dos bendiciones, o sea, la bendición para dos hermanos, o sea, no los hace separados, sino que los une, que son Shimón y Leví. La primera vez que escuchamos acerca de Shimón y Leví fue cuando pasó lo de Diná, que estos son los que empezaron a hablar y, por decirlo así, engañaron a este otro pueblo y le dijeron que se tenían que circuncidar si querían casarse con Diná. Y cuando era el tercer día, donde la circuncisión es donde más debilita al hombre, vinieron y atacaron y arrasaron con todo un pueblo, nomás ellos dos, Shimón y Leví.
y ya después lo volvimos a ver, se recuerdan en la parashá, 2 parashot anterior, que Yosef se queda con Shimón y lo separa de Leví, según una interpretación por temor a que fueran a tomar represalias estos dos, porque él los conocía, que juntos eran devastadores, o sea, eran fuertes, eran, o sea, capaces de muchas cosas. Entonces, quitándole a Leví y a Shimón, quedaban como cutos, por decirlo así. Entonces, volvemos a ver acerca de esa mancuerna. Y ahora otra vez Israel les da la bendición a ellos dos juntos y dice, Shimón y Leví, dice, son camaradas, dice el papá, o sea, Israel. Un arte robado sus armas son. En su conspiración que no entre mi alma, dice. O sea, imagínense, o sea, cuando ellos empiezan a planear algo, que mi alma no entre ahí, porque son cosa seria. A su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro, dice. Maldita es su ira por intensa y su furia por violenta. Yo los separé dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Esa es la bendición que les da a estos dos. Vamos a leer, vamos a entrar un poquito en detalle porque está interesante. Acerca de ellos dice, Shimón y Leví, dice, tras explicar por qué Reubén perdió las prerrogativas, dice, de la primogenitura, Jacob explica ahora, dice, los motivos por los que Shimón y Leví, quienes seguían a Reubén en orden de edad, tampoco merecían sucederlo, dice, como soberanos. Los levitas tenían el rango de servidores de Dios, pero carecían de autoridad sobre la nación. Muy por el contrario, dependían para su sustento de los diezmos cedidos por sus hermanos. Porque recuerden que cuando Hashem dice, yo seré su heredad, y ellos iban a servir en todo, entonces no tenían heredad de tierra ni nada, no trabajaban en la tierra, o sea, no producían nada, simplemente estaban y únicamente estaban para el servicio del templo, para el servicio de Dios. Entonces, de los diezmos de todo el pueblo, o sea, de las otras tribus, es por lo que ellos comían, es por lo que ellos tenían para seguir adelante, no por ellos mismos, o sea, los levitas. Y dice, Shimón y Leví habían atacado a los hombres de Shechem, y todo lo que blande la espada es indigno de ser, dice, el rey que con justicia establece la tierra, según Mishlei 29:4. Mishlei creo que es Proverbios en español, Mishlei 29:4. Dice, Jacob les habló a todos los demás hijos en forma individual, pero con Shimón y Leví, dice, lo hizo en forma conjunta, describiéndolos como camaradas, dice, porque como poéticamente lo explicó, se unieron para conspirar y actuar con violencia. Ellos atacaron físicamente a Shechem y además fueron quienes instigaron la venta de Yosef. Cuando les dice un arte robado sus armas son, la obsesión de Shimón y Leví, las armas de violencia, es un rasgo que robaron de Esau, dice él, y no Jacob. Era el hermano que vivía por la espada, según Rashi. La espada de Jacob es la plegaria, como se señaló anteriormente, que lo hablamos en la parte 1. Cuando habla de la espada, ¿qué significa? La espada de Jacob era la tefilá, era la oración. Dice, cuando dijo en su conspiración que no entre mi alma, los comentaristas discrepan respecto a cuál conspiración se refería Jacob, si a un incidente del pasado o del futuro. Según Rambán, Jacob negó todo vínculo con la conspiración de sus hijos para atacar a Shechem, cuando los varones de esa ciudad yacían convalecientes tras haberse circuncidado. Según Rashi, Jacob se refería en forma profética a dos rebeliones futuras que tendrían lugar en el desierto después del éxodo. La primera sucedió cuando Korah, que era levita, o sea, de descendencia levita, encabezó un alzamiento contra Moshe y Aarón. Eso lo vamos a ver en Bamidbar 16:1. Bamidbar es Deuteronomio, ¿okay? 16:1.
La segunda tuvo lugar cuando integrantes de la tribu de Shimón siguieron a uno de sus líderes, a Simri, incitando al pueblo a pecar. Ahora Jacob oró para que su nombre no fuera mencionado en conexión con ninguna de estas dos conspiraciones. Cuando le dijo maldita es su ira, incluso dice cuando Jacob reprendió a sus hijos, no los maldijo a ellos, sino que maldijo su ira, o sea, la ira, el acto, la acción. Haamek Dabar explica la diferencia entre Af, que es ira, y Ebrah, que es furia. Dentro del contexto de este versículo, la ira era la cólera que los llevó a atacar cuando perdieron los estribos, pero incluso cuando se aplacó esta ira, siguieron lo suficientemente furiosos como para seguir sembrando la destrucción, así como ocurrió con el ganado de Shechem. Ahora viene con la bendición a Yehudá y le dice: Yehudá, a ti te admiran tus hermanos, tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Se prosternarán ante ti los hijos de tu padre, o sea, los demás. Cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío, te elevaste. Él se agazapa, se recuesta como un león y como un león temible. ¿Quién osa despertarlo? O sea, ¿quién se atreve o quién se atrevería a despertar al león? No se apartará el cetro de Yehudá, ni el erudito de entre sus descendientes, hasta que llegue Shiloh, y en él se congregarán las naciones. Atará a la vid su burro a la rama de la vid, el potro de su asno, lavará con vino sus vestimentas y con sangre de uvas su manto. Enrojecidos están sus ojos por el vino y los dientes emblanquecidos por la leche. Esa es la bendición de Yehudá, imagínense lo que le dice. Y eso es muy importante y que quede claro y que quede entendido que para nosotros que ya con la bendición de Hashem somos padres, es muy importante lo que nosotros les decimos a nuestros hijos. Permítame, quiero... Ahí está, ok, disculpen que cuando hago mis videos pongo mi teléfono en modo avión para que no entre ningún mensaje, ninguna llamada y vaya a interferir con el video. Entonces se me olvidó pero bueno, perdón, por eso lo hago, porque me desconcentro un poco. Entonces, estamos hablando de los hijos y todas las bendiciones. Y no solo o únicamente las bendiciones que uno diga te bendigo, o sea, una bendición no siempre tiene que llevar te bendigo. Una bendición es decirle cosas buenas a tus hijos. Como por ejemplo decirle, con la ayuda de Hashem, tú vas a ser un buen hombre, tú vas a ser una buena mujer, vas a ser un buen niño, un buen muchacho, un buen adolescente, un buen padre, un buen hombre, un buen hijo. Que Hashem te ayude a que salga siempre próspero. Todo lo que digamos, todo es una bendición para nuestros hijos. Y si decimos cosas en contra o cosas negativas, van a sucederle a nuestros hijos. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que decimos, porque es así. O sea, aparte de que la palabra tiene poder, como se los he dicho, la palabra de un padre, de una madre hacia un hijo es mucho más fuerte. Entonces, pienso que han de estar de acuerdo con lo que diré. Cuando el padre le decía, o sea, cuando nuestros padres o nuestras madres nos decían, no vayas allá que te vas a caer, y uno se cae. No, en mi caso, no te vayas a subir en ese árbol porque te puedes caer. Yo seguía subiéndome a los árboles, pues que mi mamá me decía, pero que mi mamá había dicho ya,
¿Qué me va a pasar? Que me voy a caer, me caí, me quebré mi brazo. No andes sacando la bicicleta de tu hermano porque te la van a robar. Ya se imaginan qué me pasó. O sea, seguí sacando la bicicleta de mi hermano, me la robaron. Y todo lo que mi mamá decía, todo se cumplía. Entonces, no es tanto que vayamos a que sean profetizas. O sea, me refiero a que, claro, los padres, y yo ahora que ya soy padre, entiendo ese punto y uno no quiere que a los hijos les pase nada. Y más cuando uno ya pasó por ciertas cosas o ciertas dificultades, por la desobediencia de la juventud de uno, por tantas cosas, entonces uno no quiere que sus hijos, ahora que uno es padre, no quiere que sus hijos vayan por ese camino o no lo obedezcan a uno. Entonces, pero como yo lo he hablado, no es necesario, ok, si te preocupa como padre que pueda pasar algo a tu hijo, no digas lo negativo, lo que puede pasar, sino di lo positivo. O sea, no me gustaría que sigas siguiendo allá, no me gusta que te subas a los árboles. O sea, podemos evitar sentenciar, esa es la palabra, sentenciar lo que puede suceder, porque va a suceder. Entonces, o cuando dicen no hagas esto porque cuando estés viejo vas a quedar todo mal y los huesos, o sea, lo están diciendo, lo están sentenciando que cuando tú llegues a una edad mayor, por cosas que estás haciendo en este momento, tal vez que vienes cansado o llegues cansada del trabajo y tengas la costumbre de bañarte en el momento, tu cuerpo está caliente y el agua, o sea, puede hacer desajustes en el cuerpo. Entonces, claro, puede ser evidente, puede ser justificable, puede estar dentro de la realidad que pueda estar, que así, que puede pasar. Pero cuando ellos ya, los padres de uno, se lo dicen a uno, lo que te va a pasar en el futuro, cuando ven el futuro, ya lo empiezas a ver. ¿Por qué? Porque te lo dijeron. Y te ya ves, es porque lo están sentenciando, es porque ya lo están diciendo. O sea, pueden decirlo, si te quieren reprender o decir algo, pueden hacerlo, pero buscar las palabras correctas para que no te afecte en tu vida, en tu futuro. Entonces, si son cosas buenas, pues qué bueno, en vez de decir, te va a pasar, mejor diga, que Hashem te cuide, te bendiga, te mantenga siempre fuerte y sano. O sea, si tu preocupación es el futuro, que le puede pasar algo por lo que está haciendo, mejor lo puedes hacer así. Estoy diciendo lo mismo, mi preocupación, en vez de decirse lo negativo, se lo estoy diciendo en positivo. Y le deseo lo mejor, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que los padres quieren. Pero en vez de decir lo negativo, me refiero a lo positivo. Entonces, las bendiciones son muy importantes, más de nuestros padres, todo lo que nos digan. Entonces, pongan atención a lo que leímos de Yehudá. Vamos a leer pedacito por pedacito según mi interpretación y voy a buscar algo aquí también. Dice, ok, dice, a ti te admirarán tus hermanos. Desde ya lo admiran por ser Yehudá, o sea, él era un hijo especial. Dice, tu mano estará en la nuca, no está, estará en la nuca de tus enemigos. Porque Yehudá se representa por lo que es hoy Israel. Entonces, ese es Yehudá, o sea, así se ve hoy. Entonces, para los que conocen geografía o más o menos conocen lo que es el ambiente o el sistema que se respira o se rodea alrededor del Medio Oriente, pueden ver que Israel es más pequeñito que California, es más pequeñito que, creo que o igual creo que, no sé, pero por ahí de New Jersey, el estado, y es más pequeñito que El Salvador, imagínense. Pero es una potencia mundial, es un país primer mundista, o sea, está entre los primeros. Entonces, y está en medio de todos los países árabes que lo han acechado, lo han atacado y todo, ¿qué no ha pasado? Y Israel ha salido victorioso. ¿Por qué? Por la mano de Hashem, por la bendición de Jacob en este momento. Para la guerra de los 7 días, 5 países lo atacaron de todos los ángulos. Creo que Egipto, Siria, el que es donde está West Bank, fueron varios países que se le fueron encima a Israel. Se los acabó a todos, con menos soldados, con menos aviones, con menos tanques, con menos todo,
pero la mano de Hashem, la tefilá, la oración y las bendiciones que está hablando en un futuro se cumplen. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos, o sea, los va a tener siempre así. Entonces, que Hashem siga ayudando, que sigamos siempre protegiendo a toda la nación y a todos los habitantes. Dice, se prosternarán ante ti los hijos de tu padre. ¿Por qué? Porque pues va a llegar a ser un tiempo el rey. Cachorro del león es Yehudá. ¿Por qué cachorro? Porque todavía no es el león, porque todavía no tiene el reinado. Y como tribu, el símbolo de la tribu de Yehudá es un león. De la presa, hijo mío, te elevaste. Él se agazapa, se recuesta como un león, dice, y como un león temible. ¿Quién osa despertarlo? O sea, como ahorita, ¿quién se atreve a atacarlo? O sea, es increíble. Imagínense esto, miles de años. No se apartará el cetro de Yehudá, que es el cetro, es el bastón del reinado, ni el erudito de entre sus descendientes. ¿Quiénes son los eruditos? Los que estamos haciendo hoy, los que están en Israel, los ortodoxos, los hasídicos, todo el erudito, ahí están, los sabios, los rabinos, todos ellos. Dijo, no se apartará el erudito de entre sus descendientes. O sea, siempre va a haber un remanente que mantenga la Torá, que mantenga la palabra de Hashem, que mantenga la luz, porque han habido tantas cosas y siempre se han mantenido. Cuando fue que hubo todo el antisemitismo en España y que los sacaron, los expulsaron, que la Santa Inquisición, eso de la religión, que hicieron eso, que porque los judíos estaban haciendo herejía o estaban haciendo brujería, que no sé qué, los mataban a menos que se convirtieran al cristianismo. Si se convertían al cristianismo podían ser vivos y tenían que rechazar la Torá, pero si no, eran muertos, o sea, los tenían que matar, los quemaban. Y ahí pueden buscar, como le digo, no me crean a mí, pueden buscar qué hacían en la Santa Inquisición a los judíos que no creían en lo que ellos querían que creyeran. Entonces ocuparon unas torturas, unas máquinas de tortura, tenían muchísimas. O sea, tienen que estar descerebrados, o sea, no son personas normales que se les ocurre crear máquinas o artefactos o utensilios, herramientas para sacrificar a alguien, para golpearlos, para torturarlos. O sea, hay unas máquinas horribles, o sea, deberían de intentar buscar. Entonces, solo por ser judío, tenían que hacer los Shabbat, que con la bendición de Hashem estamos en un país libre y que podemos hacerlo sin escondernos. Podemos poner nuestra mezuzá en la puerta sin problema. Entonces, pero en ese tiempo a escondidas, todo a escondidas. Entonces, pero siempre se mantenía alguien. Entraban a las sinagogas, agarraban la Sagrada Torá y la tiraban allá al suelo, las quemaban los libros y todo. O sea, un desastre, pero siempre había alguien que se escondía, siempre había alguien que guardaba sus libros, siempre había alguien, un remanente. Entonces, por eso dice, ni el erudito faltará, ni se apartará de entre sus descendientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Shiloh. ¿Quién es Shiloh? ¿A quién le decía Shiloh Jacob? Al Mesías, al Mashiach. Hasta entonces va a pasar ese reinado a Shiloh, al Mesías, al Mashiach. Dice, hasta que llegue Shiloh y en él, o sea, el Mashiach, se congregarán. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. No, las naciones, todo el mundo, todas las naciones se van a congregar. O sea, en ese día todos seremos iguales, uno. ¿Por qué digo iguales? Porque todavía mantenemos y tenemos ciertos diferentes pensamientos, diferentes creencias, diferentes puntos de vista, pero en ese momento, en ese día, cuando Shiloh, cuando el Mashiach venga, como les dije en el video anterior, ese día nadie va a dudar, ese día vamos a decir, ese es el Mashiach, y todos vamos a creer, y todos vamos a entender, y todos vamos a comprender, y nuestros ojos van a ser abiertos. Atará la vida a su burro, que eso. Entonces esos puntos quería tocarlos yo.
acerca de Yehudá. Ok, miren, voy a leerles eso de Shiloh, si les interesa. Dice, hasta que llegue Shiloh. Onkelos, dice, seguido por Rashi, interpretan, hasta que llegue el Mashiach, a quien pertenece el reinado. El Midrash explica que la palabra Shiloh es una contracción de las palabras Shai y Lo, un regalo a él, que es una alusión al rey Mashiach, a quien todas las naciones traerán presentes. Este versículo es una de las principales fuentes de la Torá para nuestra fe inconmovible en la llegada del Mashiach. Y los rabinos de la Edad Media siempre hicieron referencia al mismo cuando se veían forzados a debatir con los clérigos de otras religiones. La palabra hasta no significa que la superioridad de Yehudá terminará con la llegada del Mashiach. Al contrario, lo que el versículo quiere decir es que una vez que el Mashiach empiece a reinar, la bendición de Yehudá respecto al reinado se materializará en su máxima expresión y se manifestará en un nivel más excelso aún. Shelah. Cuando todas las naciones se congreguen para reconocer su grandeza y rendirle homenaje. Entonces dice que todas las naciones van a llegar a dejarle regalo, es lo que le digo, o sea, él va a reinar, o sea, él va a estar presente, lo vamos a ver, dónde está, podemos irlo a visitar, o sea, no es algo que como lo que le llaman el rapto y todo eso, y que vamos a desaparecer y se terminó y boom, boom, no, sino que va a haber un tiempo de reinado, un tiempo de donde se va a enderezar todo y va a poner orden y va a enseñar y va a dar todo lo que Hashem quiere que se sepa. Entonces ya después vendrá lo demás. Pero si dice de que todas las naciones iremos, o sea, todos de todos lados a dejarle regalos al Mashiach, es porque va a estar en un lugar. Ok, vamos con Zebulún, ya vamos con el quinto. Ya, 5. Zebulún dice, junto a las costas se asentará. Por eso Zebulún tiene en su logo de su banderín, de su tribu, es un barco. Zebulún dice, junto a las costas se asentará. Estará en el puerto de la embarcación y su último límite llegará a Sidón. Es cortita la bendición. Isahar es un burro, también ese es el logo del burro. Isahar es un burro de fuertes huesos. Descansa entre las fronteras. Vio la tranquilidad que era buena y la tierra que era agradable, y aún así inclinó el hombro para cargar y se convirtió en un trabajador pago. Vamos a leer un poquito acerca del anterior, de Zebulún, para no dejar a nadie de fuera, así, aunque sea un poquito. Zebulún dice, precede a Isahar. Tras ofrecer un atisbo de la era mesiánica y de Yehudá como el líder idóneo de la futura casa de Israel, el patriarca ahora se dirige a sus otros hijos. A cada uno le confiere sus bendiciones de acuerdo con la singular función que se desempeñará en la armonía de las 12 tribus. Si bien Isahar era mayor, Jacob dio precedencia a Zebulún. O sea, Isahar era mayor que Zebulún, o sea, le tocaba ahorita a Isahar, pero habló primero a Zebulún. Porque según señala Rashi, Isahar pudo estudiar Torah gracias a Zebulún, quien se dedicaba al comercio y sustentaba a Isahar, o sea, le ayudó para que este otro pudiera estudiar Torah. Sforno explica que uno no puede dedicarse al estudio de la Torá si carece de sus necesidades materiales básicas. Ya enseñaron los sabios, si no hay harina, no hay Torá. Según en Abot 3:17. Es por eso que la Torá conmina a la nación a que dé obsequios a los sacerdotes.
y a los levitas, quienes se dedican al estudio y la enseñanza de la Torá. El versículo describe a los integrantes de la tribu de Zebulún como mercaderes marinos. Su territorio estaría situado en la Galilea, entre el lago Kineret, que es el mar de Galilea, y el Mediterráneo, y su límite se extendería hasta Sidón, un famoso enclave comercial situado en las fronteras noreste de Eretz Israel, de la tierra de Israel. O sea, prácticamente ya aquí ya les está dando Jacob sus lugares, o sea, sus terrenos, por decirlo así. ¿Cómo sería Jacob? No sé. Que ahí será suficiente para ellos. De Isahar ya hablamos, de que era un burro. Si bien la analogía del burro de fuertes huesos y las referencias a la tierra parecen aludir a actividades agrícolas, una opinión que, en efecto, es respaldada por uno de los sabios en el Midrash y seguida por distintos comentaristas, Rashi prefiere la interpretación rabínica tradicional de que esto refleja el papel espiritual de Isahar, que lleva sobre sí el yugo de la Torá y labra los tesoros espirituales de la nación. Descansa entre las fronteras. Los sabios de la Torá se afanan en su estudio día y noche sin darse un descanso formal, pero gozan de tranquilidad espiritual. Eso es acerca de Isahar. Dan vengará a su pueblo, dice. Se unirá como una de las tribus de Israel. Será Dan una serpiente en el camino. También es la serpiente es el logo de él en su banderín. En el camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo para que caiga su jinete hacia atrás. Tu salvación anhelo, oh Hashem. Esa es la bendición que le dio a Dan. Dice Dan, una vez que terminó de bendecir a los 6 hijos de Lea, Jacob prosiguió con el hijo mayor de Bilhá, la sirvienta de Rachel. Jacob dejó a los hijos de Rachel para el final. Jacob aquí alude proféticamente a Shimshon, que ustedes lo conocen como Sansón. Aquí Jacob alude proféticamente a Shimshon, descendiente de Dan, que sin ayuda de nadie luchó contra los filisteos y los venció, y en su época unificó al pueblo. Otra traducción alternativa, también refiriéndose a Shimshon, es como el integrante más singular de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, colocando a Shimshon en igualdad de condiciones con David, un miembro de Yehudá, que era la más distinguida de todas las tribus, según Rashi. Una serpiente en el camino, dice Rashi y Ramban, explican estas palabras de Shimshon, quien combatió en solitario apelando a tácticas que se asemejan mucho a la descripción ofrecida por Jacob. Así como la serpiente sale de su nido para atacar a los transeúntes y luego vuelve a deslizarse a su escondite, Shimshon libró una guerra de guerrillas personal contra los filisteos, tomándolos desprevenidos y ocultándose antes de que pudieran contraatacar. Rabbi Hirsch señala que Jacob dijo, Dan será una serpiente, en lugar de describirlo como tal en tiempo presente, a diferencia de como dijo en el caso de Yehudá, que es un león, y de Isahar, que es un burro robusto o de huesos fuertes. Pero la naturaleza traicionera de la serpiente es odiosa y absolutamente ajena al judaísmo. La implicancia es de que Shimshon no tuvo más alternativa que adoptar esa clase de tácticas en las batallas. No obstante, su alma conservó toda su pureza. Cuando dijo, oh, tu salvación anhelo, oh Hashem, dice, Jacob profetizó que Shimshon pronunciaría una sentida súplica ante Hashem, rogando que le diera fuerza para derribar el templo filisteo. Esta plegaria fue respondida, hasta tal grado que durante 20 años los filisteos tuvieron miedo de acosar a Israel. Porque se acuerdan que lo habían agarrado ya de último, que los cuervos le habían sacado los ojos. Entonces él pidió a Hashem, oró a Hashem que le diera la última fuerza para poder derribar
donde lo tenían agarrado en dos pilares y lo derrumbó y mató a todos. Según la historia, pues sobrevivió, creo que una mujer que estaba embarazada, y de ahí siguen los filisteos. Pero pues él estuvo a punto de acabar con eso, de ese mal, porque en verdad hacían y hacen mucho daño hasta el día de hoy. Entonces estamos hablando de Dan. Vamos a hablar de Gad, que dice que Gad reclutará un regimiento y este retrocederá sobre sus talones. Así de cortita es para Gad. Dice, Jacob pasó del hijo mayor de Bilhá al de Silpá. Si bien, dice, el territorio de los hijos de Gad se encontraba al este del Jordán, o sea que fuera de Eretz Israel, ellos demostraron su nobleza de carácter al cruzar al Jordán para ayudar a sus hermanos en la conquista de Eretz Israel. Lucharon con bravura contra los cananeos y no retornaron a sus territorios hasta que Eretz Israel fue conquistada. Jacob profetizó que después de la conquista Gad retornaría sano y salvo sobre sus talones, es decir, atravesando los mismos caminos y los mismos senderos por los que viajó al comienzo, y ni uno de sus soldados caería en batalla. Le dijo, Gad reclutará un regimiento y este retrocederá sobre sus talones, o sea, regresará sobre sus talones, o sea, caminando. Como entró, así salió, porque más adelante lo vamos a ver cuando ya entran por mano de Yehoshua ben Nun, o conocido por ustedes como Josué, hijo de Nun, el que le sucedió a Moshe cuando Moshe murió o partió. Estos vienen y le dicen que ellos quieren quedarse de este lado del Jordán. Entonces, si Moshe habla con Hashem y Hashem dice que está bien, se quedan, pero que antes ayuden a sus hermanos al otro lado de la frontera a librar las batallas, y hasta que no quede ninguno y estén todos en paz allá, entonces que se regresen y ya pueden asentarse donde ellos quieren. Y así pasó. Entonces Jacob miró eso, que así iba a pasar. Estamos hablando de Gad, ahora vamos con Asher. De Asher dice, tendrá riquezas, su pan, y él proveerá manjares de realeza. Es todo para Asher. Dice, la tierra de Asher será tan fecunda en olivares, dice, que el aceite fluirá como en una fuente. Y él proveerá manjares de realeza, es decir, sus abundantes cosechas serán dignas de las mesas de los reyes y serán solicitadas por los mismos. Asher era el segundo hijo de Silpá. Jacob bendijo al hijo menor de Silpá antes que al hijo menor de Bilhá, para dar a entender que Gad quedaría libre para dedicarse a la defensa de la nación, gracias a que Asher pondría a su disposición sus ubérrimos cultivos cada vez que la tribu de Gad sufriera alguna carencia. Neftalí es una gacela suelta que ofrece palabras bellas. Es todo. Una gacela suelta, dice, esta analogía connota agilidad, para lo cual Rashi propone tres interpretaciones basadas en el Midrash. La primera dice, los territorios de Naftalí, es decir, sus cultivos, madurarán con la velocidad de una gacela suelta que corre libremente. La segunda interpretación, en la guerra contra Sisera, en la época de la profetisa Débora, eso está en Shoftim 4, creo que es Jueces, Shoftim. Los valientes guerreros de Naftalí fueron ágiles como gacelas y desempeñaron un papel decisivo en la batalla. La tercera interpretación, el día que fue enterrado Jacob, el velocísimo Naftalí llegó raudo con pruebas de que Jacob y no Esab tenían derecho a ser enterrados en la cueva de Macpelá, porque según Esab también quería que se lo enterraran ahí, porque pues su padre también había agarrado, su abuelo pues. El Talmud en Sotá 13a narra que cuando los hijos de Jacob fueron a enterrarlo, Esab intentó impedírselo, aduciendo que él era el primogénito y que por ello tenía prioridad de derecho sobre el último lugar de sepultura, que quedaba en la cueva. Esab exigió, traigan la escritura de propiedad de la cueva, ante lo cual Naftalí fue corriendo como una gacela hasta Egipto a traerla para ver. Estamos hablando de Neftalí.
Ok, vamos con, terminó en Neftalí, ahora vamos con Yosef. Miren todos estos bien cortitos, miren para Yosef. Yosef, un hijo encantador es Yosef, a la vista. Porque se recuerdan que cuando le empezamos a leer de la parashá decía que él era hermoso de aspecto y de, no recuerdo la otra palabra. Entonces dice, un hijo encantador es Yosef, un hijo encantador a la vista. Cada una de las hijas trepó hasta lo alto para mirar. Lo amargaron y se volvieron enemigos, dice. Lo aborrecieron los hombres con lenguas cual flechas. Pero se emplazó con firmeza su arco y fueron adornados con oro sus brazos. De las manos del Dios Todopoderoso de Jacob, desde ahí condujo la piedra de Israel. Eso fue del Dios de tu padre y él te ayudará, y con Shaddai, y él te bendecirá, y con bendiciones del cielo desde arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu padre sobrepasaron las bendiciones de mis padres hasta los últimos confines de las colinas del mundo. Que esté sobre la cabeza de Yosef y sobre la cabeza del exiliado de sus hermanos. Esa es la bendición para Yosef. Yosef dice, ahora Jacob se dirigió a los hijos de Rachel, los últimos en nacer, que fueron su consuelo tras la muerte de su amada esposa. Él comenzó con una arrobada alabanza a Yosef, cuyo talento y pureza sobrevivieron al odio y a la tentación. Un hijo encantador es Yosef. Yosef era tan apuesto que cuando pasaba en su carruaje por las calles, las jóvenes egipcias se trepaban a las paredes de los edificios para atisbar su belleza. Otros exégetas sostienen que el versículo compara a Yosef con una vid prolífica o un árbol que crece exuberante junto a una fuente de agua, cuyas ramas se elevan por encima de las paredes circundantes. Esto alude a la descendencia de Yosef o a Yosef mismo, quien fue descubierto tras permanecer 22 años desaparecido, en los que su familia pensó que había muerto o había sido asimilado irremediablemente por alguna, por alguna sociedad desconocida. Dice, según Rashi, dice, como lo interpretan los comentaristas, estos dos versículos están interrelacionados. Yosef alcanzó la fama pese al odio de que fue víctima. Tanto sus hermanos como Potifar y su mujer lo amargaron y se volvieron sus enemigos. Las personas con lenguas cual flechas, una alusión, dice, a quienes transmiten maledicencias y difaman a los demás, amargaron la vida de Yosef. Pero por la gracia de Dios, este alcanzó el prestigio a pesar de todos ellos. O sea que a pesar de todo, él se mantuvo firme. El arco, dice, es una alusión a su poder, es decir, que a pesar que los ataques y el odio de sus enemigos, el poder de Yosef como regente de Egipto quedó firmemente apuntalado cuando el faraón le adornó sus brazos con oro, colocándole el anillo con el sello real en la mano. Todo esto le aconteció a Yosef gracias a Dios, el Todopoderoso de Jacob, cuya ayuda Yosef superó todos los obstáculos que se interponían con su ascenso, o sea, todas las pruebas que llegaron. Y con Shaddai, dice, cuando la mujer de Potifar trató de seducir a Yosef, el corazón de éste siguió firmemente con Dios, y así fue como logró vencer su deseo. El nombre Shaddai, que suele traducirse como el siempre suficiente, se refiere a Dios como aquel que establece los límites debidos de todas las personas, tanto buenas como malas. En el contexto de este versículo, cuando Yosef necesitó la ayuda de Dios para mantener su integridad espiritual, y en el futuro cuando Israel clame ante él, como hizo Yosef en los momentos en que su alma corría peligro. Dios proveerá suficiente bendición para que el pueblo salga airoso. Hay muchos más detalles, muchas más interpretaciones, pero como digo, nomás voy a agarrar los más, bueno, todos son importantes, pero los que están más a la mano.
Ahora va con Benjamín. Dice, Benjamín es un lobo, el de Benjamín es un lobo, es el asta, el símbolo. Benjamín es un lobo depredador. A la mañana devora presa y en la noche reparte los despojos. Eso es toda la bendición. La de José siempre fue la más larga. Dice Benjamín, dice, los descendientes de Benjamín, que se comparan a un lobo, eran guerreros poderosos e intrépidos, como se los describe en el episodio de la concubina de Givá. Ese está en Shoftim, Jueces, capítulo 19-20. Radak dice, esta misma descripción se aplica al rey Shaul, que era descendiente de Benjamín, y en su breve reinado venció a Moab, Edom y Filistea. El término mañana se refiere a Shaul, quien se alzó como el paladín de Israel durante los primeros años de su historia, cuando el pueblo comenzó a florecer y brillar, en tanto que la noche es una alusión al ocaso nacional, cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia y Persia, en cuya oportunidad la descendencia de Benjamín triunfaría sobre los enemigos de Israel, dividiendo los despojos de la victoria. Esto es una alusión a Mordejai y Esther, a Mardoqueo, así creo que conocen la historia de Esther, o Hadassah, pues. En la alusión a Mordejai y Esther de la tribu de Benjamín, quienes vencieron a Hamán, que no se escuche ese nombre más, que se borre, y recibieron su patrimonio. Véase Esther 8:7, Rashid humano, okay. Y esos son las bendiciones de los hijos. Había algo que quería, se me pasó por alto, no quiero dejarlo para el otro año. Es acerca cuando llega Jacob y dice que dice, porque aquí lo que estamos hablando, lo que se va a hablar es acerca de la muerte de Jacob, porque está por morir. Entonces, pero dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Dicen los comentaristas que aquí fueron estos 17 años fueron los únicos años de que él pudo vivir. ¿En qué sentido? En tranquilidad, en felicidad, en tranquilidad, en paz. Entonces, porque desde que nace fue una lucha para él. Entonces, cuando está en el vientre de su mamá, se recuerdan, ahí ya está peleando con Esaú. Están peleando para ver quién sale, esto y lo otro. Desde ahí había una lucha ya física, espiritual, o espiritual contra físico o material. Entonces desde ahí empieza la lucha. Nacen, pleito, crecen, pleito. Ya viene que vende la primogenitura y después que toma la primogenitura él por derecho, porque así fue el juramento. Que el otro después no quiso, que ya lo quiso negar, ya es otra cosa, es otro problema, pero por ley tú lo dices, ok, tómala, te la doy por esto y lo otro, ok. Entonces siguen las luchas, Esaú lo quiere matar, tiene que huir, llega allá con su suegro, con Labán, y allá en el suegro lo engaña, lo hace trabajar 7 años y de ahí se casa con una, era mentiras, de ahí se casa con otra, trabaja otros 7 años, él sí quiere ir después y Labán le pone trabas y le dice que no, que esto y lo otro, tiene que trabajar otro tiempo para poder hacer sus animalitos y después se quiere ir y le dice que no, que esos son hijos de él, le dice Labán por sus nietos, que no se va a ir ni con sus hijas ni con sus nietos y lucha y lucha y lucha, después pasa todo eso y que viene, lucha con el malaj, con el ángel, vence, se le pone el nombre de Israel, sigue luchando y llega a sentarse, que leímos en la parashá anterior, o en 2 parashot anteriores, y que dice según que ahora se asentó, queriendo decir de que ahora iba a poder descansar, y no, viene y pasa lo de Yosef, según lo matan, todos los años que él pasa malo, sin consolarse, etcétera, etcétera. Entonces fue una vida difícil para Jacob. Y podemos ver de que no hay queja, o sea, no hay problema y nosotros a veces nos queremos quejar o nos quejamos por una sencilla cosa o tan mínima o porque me dijeron esto, porque me miraron mal o porque alguien, por cosas insignificantes. Y este sadik, por decirlo así en hebreo, que es un
no sí santo, pero sadik no sé cómo poderlo explicar, pero un ser que emana luz, que emana Torah, sabiduría, que Hashem habló con él, luego las visiones, todo, o sea, está en otro nivel y le acontecieron tantas cosas, o sea, desde el principio. Entonces, cuando él dice que vivió Jacob, apenas aquí va a empezar a vivir, esa es una interpretación. En los 17 años que él vivió, los vivió felices. ¿Por qué? Porque estaba con su hijo, aparte que ya sabía que su hijo estaba vivo, entonces pudo descansar. Entonces, por eso dice que estos 17 años fueron los mejores de descanso de Jacob. Y otros dicen de que, otra interpretación es de que vivió Jacob, vivió cuando, después de su muerte. ¿Por qué? Porque el sadik, el justo, el santo, la persona que se ha esforzado en cumplir los mitzvot o los mandamientos, de poder estar bien, de poder ser una mejor persona, un ser humano, hacer todos los cambios, a todas esas personas que tratan todos los días la manera de ser mejores cada día. Entonces, cuando llega su muerte, no es de que han muerto, sino